Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una historia secreta de reconciliación en un hotel de lujo. En una noche silenciosa de primavera, cuando nadie lo esperaba, dos nombres que habían ocupado los titulares durante semanas volvieron a cruzar sus caminos, Bar Bakhtas y Yağmur Yüksel. Su separación reciente había conmovido profundamente a sus seguidores, especialmente al público femenino entre 40 y 65 años. Quienes durante años habían seguido cada paso de esta pareja como si fuera una novela romántica hecha realidad. Pero lo que sucedió aquella noche cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Todo comenzó cuando Bar, conocido no solo por su talento, sino también por su carácter orgulloso, tomó una decisión inesperada. Según fuentes cercanas al actor, él no había dejado de pensar en Yağmur ni un solo día desde su separación. No puedo vivir sin ella, habría confesado a un amigo íntimo. Esa misma tarde, con el corazón latiendo con fuerza, decidió actuar. Bar reservó discretamente una habitación en un lujoso hotel del centro de Estambul, el mismo donde él y Yağmur solían hospedarse en sus escapadas románticas. Pero esta vez, no había reservaciones compartidas, no había cámaras ni flashes, solo una intención: pedir perdón. Con la ayuda del personal del hotel, hizo llegar a la habitación de Yağmur un enorme ramo de rosas rojas, su flor favorita. Entre los pétalos, un pequeño sobre blanco escondía un mensaje simple, pero cargado de emociones: ven y Afet. Yağmur, quien había estado en la ciudad para asistir a una reunión con su representante, jamás imaginó encontrarse con semejante gesto. Al abrir la puerta y ver al Botones entregándole el majestuoso ramo, su corazón dio un vuelco. Sabía exactamente de quién venía. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que, con las manos temblorosas, leyó la nota. No puede ser, murmuró mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. En ese instante, las emociones reprimidas durante semanas se apoderaron de ella. Sin pensarlo dos veces, marcó el número que conocía de memoria. Bar, si estás aquí, sube, dijo con voz entrecortada. Minutos después, la puerta se abrió suavemente y ahí estaba él, con la misma mirada que la había enamorado. Se quedaron en silencio unos segundos, solo escuchando los latidos de sus corazones. Lo siento por todo, Yağmur, dijo Bar, dando un paso hacia ella. Sé que me equivoqué. Pero no puedo seguir sin ti. Yağmur no respondió de inmediato. Solo lo miró. Era como si todo el dolor, la nostalgia y el amor que había intentado enterrar se mezclaran en ese momento. Las palabras no eran necesarias aún. Caminó lentamente hacia él, hasta quedar tan cerca que podía sentir su aliento. Entonces, sin decir una palabra, apoyó su cabeza en el pecho de Bar. Él la rodeó con los brazos, como si no quisiera soltarla nunca más. Pasaron minutos así, abrazados, sin hablar. Solo después, ella rompió el silencio. Bar, no sabes cuánto te necesité. Sus voces eran susurros, pero en esa habitación todo se volvía más claro que nunca. Había heridas, sí, y cicatrices aún frescas, pero también había amor. Un amor real, imperfecto, pero fuerte. Uno que ni el tiempo, ni los rumores, ni el orgullo habían logrado destruir. Él tomó su mano y la condujo al pequeño balcón que daba al Bósforo. La noche estaba serena, y las luces de la ciudad titilaban como testigos silenciosos de aquel momento. Allí, bajo la luna llena, hablaron. Sin filtros, sin máscaras. Hablaron de las veces que se hirieron sin querer, de las veces que no supieron cómo comunicarse, de los silencios que gritaban más que 1000 palabras. Pero también recordaron las risas, los viajes, las pequeñas cosas que hacían única su historia. Yağmur, con la mirada aún vidriosa, confesó: cuando me alejé, pensé que era lo correcto,
pero cada noche me dormía esperando que tocaras a mi puerta. Ivar, apretando su mano, respondió, y cada noche me arrepentía por no haberlo hecho. El amanecer los encontró aún despiertos, acurrucados en el sofá de la suite, envueltos en una manta, hablando de sueños, de miedos, y de la posibilidad de empezar de nuevo. ¿Y si lo intentamos de verdad esta vez?, preguntó él. Sin escondernos. Sin orgullo. Solo tú y yo. Ella lo miró por unos segundos, como si buscara confirmar en sus ojos que no era otro sueño más. Y entonces sonrió. Esa sonrisa que solo él conocía, esa que le decía que aún había esperanza. Entonces, prométeme algo, dijo ella, con la voz suave pero firme. Lo que quieras. Que esta vez no huiremos. Que si hay tormenta, la enfrentamos juntos. Te lo juro. La reconciliación de Bar y Yamur no fue solo una escena romántica digna de una película. Fue un recordatorio de que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero sí valiente. Que a veces, el orgullo tiene que ceder espacio al perdón. Y que las segundas oportunidades existen para quienes se atreven a sentir, a reconocer errores y a volver con el corazón abierto. Esa mañana, mientras el sol iluminaba la ciudad y los pájaros cantaban suavemente en los balcones, ellos bajaron juntos a desayunar. Los empleados del hotel, discretos pero atentos, se miraban entre sí con una mezcla de sorpresa y alegría. Algunos incluso no podían evitar sonreír al verlos tomados de la mano, como dos adolescentes enamorados. Los rumores no tardaron en llegar a las redes sociales. Una camarera publicó, sin dar nombres, una historia anónima sobre dos almas gemelas que se reencontraron en un hotel de lujo. Los seguidores, astutos, no tardaron en atar cabos. Y aunque ni Bar ni Yamur hicieron declaraciones inmediatas, las imágenes hablaban por sí solas. Una semana después, publicaron una sola foto. Sin poses, sin filtros. Solo ellos, en un banco frente al mar, con las manos entrelazadas y una leyenda que decía: algunas historias no terminan. Solo se reescriben. Queridas seguidoras, ¿creen ustedes en las segundas oportunidades? ¿Es posible perdonar por amor verdadero? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantará leerlas. Y si quieren seguir descubriendo las historias más impactantes del mundo de los famosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Hasta el próximo video.